Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase, la clase del 3 de julio de 2024, clase que ya habíamos hablado, habíamos acordado hacerla online, pero por motivos de fuerza mayor, en estricto rigor en esta hora debo estar muy lejos de Rancagua por motivos laborales. Finalmente la voy a dejar grabada para que ustedes accedan a ella, ya sea a través de la plataforma o también, por supuesto, a través de el link que les voy a enviar al grupo curso con la clase puesta en YouTube para que la puedan revisar, tanto el contenido también como para que me hagan también preguntas a través de la misma plataforma. Yo la estoy revisando igual y eh, tengo activadas las notificaciones para que si alguien me comenta algo, yo también estoy disponible ahí para responder algunas dudas. Lo que vamos a hacer en esta clase es profundizar en algunos conceptos que vimos en la clase pasada, eh, en la clase presencial, la última clase presencial, que, en que abordamos cuáles van a ser los contenidos de la unidad 3, que es la última unidad, que tiene por nombre cómo preparar una disertación efectiva, y eso es lo que estamos haciendo ahora. En definitiva, es tomar todos los conceptos, todas las ideas, todas las teorías que hemos visto durante todo el semestre y aplicarlas a un trabajo concreto, a un trabajo en específico, que en este caso es nuestra disertación final. Como expliqué en la clase pasada, y por si sus compañeros lo habían contado, esta unidad 3, el trabajo final, se divide en dos patas, dos partes, para no salirnos de lo formal. Una presentación, una exposición final presencial, que puede ser en grupos, digamos, en duplas, puede ser individual o con un compañero, y además un trabajo escrito donde ustedes me van a relatar y me van a explicar cómo se desarrolló el trabajo investigativo. Ustedes tienen que elegir un tema y tienen que desarrollarlo, pero ese tema lo tienen que investigar y eso significa que tienen que darme fuentes fidedignas, fuentes rastreables en las que yo pueda ubicar y ratificar el contenido que me están entregando, ¿ya? No es solamente elegir un tema y disertarlo, tienen que investigarlo y me tienen que decir de dónde salieron las fuentes, de dónde salió esa información, ¿ya? El tema es libre, asociado a lo que están trabajando, asociado a sus trabajos, eh, pero en definitiva ese es el concepto inicial. Está en la plataforma, está en la clase, yo lo voy a estar subiendo por si tienen dudas o consultas, pero esta unidad es muy corta. La próxima clase ya deberíamos estar fijando las fechas de las exposiciones finales y también los trabajos y los temas que me van a entregar. Aquí no hay mucho más tiempo, entendiendo además que este curso tiene esta problemática de los turnos, que no siempre están todos, entonces tenemos que arreglarlas para cumplir en el tiempo. Ahora, los que me deben nota me han preguntado mucho, la última clase, la última, la voy a dejar para rezagar, ¿ya? Si es necesario hacer una clase extra en un día que no sea el miércoles, va a tener que ser la solución porque si no me voy a atrasar y no vamos a terminar en las fechas académicas, ¿ok? Entonces, perdón, esta clase, en esta clase vamos a abordar los factores de la comunicación en la preparación de una disertación. Los factores de la comunicación los vimos en la unidad 1, algunos de los conceptos también los vimos en la unidad 2. Piensen que esto es un repaso y una adaptación a lo que nosotros tenemos que hacer en este trabajo final. Entonces, factores de la comunicación en la preparación de una exposición o una disertación, como quieran decirlo, son los factores claves para que nuestra exposición sea efectiva, en donde nos centramos en los elementos que ya hemos visto: receptor, contexto, mensaje, preparación de contenidos. Vamos a elaborar también una pauta de trabajo y vamos a ver rápidamente cómo utilizar de la mejor manera los recursos de apoyo, cosa que ya hemos visto en clases anteriores, pero no está de más repasar. ¿Ok? Primer factor de la comunicación que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar una exposición, por supuesto, la audiencia. Conocer a nuestros receptores, entender quiénes son los receptores es fundamental. Según Schramm, de 1954, estudioso de este tema, señaló que la comunicación efectiva requiere que el emisor adapte su mensaje al público, una idea que ustedes deben manejar al revés y al derecho. No todos los públicos son iguales y depende del tema que ustedes van, perdón, del tema que ustedes van a tratar, tienen que adaptarlo al público al que se están dirigiendo, el que puede tener mayor conocimiento, menor conocimiento o nulo conocimiento de lo que están hablando. Ojo con ese tema.
También tengo que tener en cuenta las expectativas del auditorio. Berlo en 1960 dijo que las expectativas del auditorio son importantes, conocer en definitiva sus necesidades porque nos ayuda a moldear el mensaje para que resuene y sea más relevante en nuestra tarea, señalar, destacar que lo que estamos diciendo es importante, que lo que estamos diciendo es interesante para captar la atención de nuestra audiencia. Tenemos que tener también en cuenta el contexto en donde se desarrolla la exposición, que lo vamos a dividir en tres partes: espacio, tiempo e infraestructura. En cuanto al espacio, la configuración del lugar puede influir en la efectividad de la comunicación. Según Hall, en 1966, en su teoría de la proxemia, que también vimos en clases pasadas, subraya la importancia del espacio físico en las interacciones con la audiencia. En las presentaciones anteriores ya vimos que tenemos algunos problemillas con cómo usamos el espacio físico, cómo usamos nuestro cuerpo. Además, ya lo dijimos en la evaluación de lo bueno y lo malo de las exposiciones. No todos usan el espacio físico de forma adecuada y algunos de ellos, incluso, de algunos de ustedes, perdón, incluso se olvidan un poco de dónde están y hacia quién tienen que dirigir su atención. Otro punto importante, el tiempo. La temporalidad del mensaje debe ser adecuada para mantener la atención de la audiencia. Kreinet y Kinigi en 2008 enfatizaron que la gestión del tiempo como un factor crucial en las presentaciones. Esto, en palabras mucho más simples, la exposición tiene que durar lo que tiene que durar el tiempo adecuado. Más extensa aburre, más corta puede quedar incompleta. Recuerden que la presentación final es solo de 10 minutos, así que tienen que gestionar el tiempo en esos 10 minutos. La infraestructura es otro factor importante a tener en cuenta, y no solo desde el punto de vista del espacio, que ya lo hemos visto, sino que el acceso a recursos y tecnología que pueden potenciar o limitar la calidad de la exposición. Según Rogers, en su estudio de 2003, él sugiere que la disponibilidad de tecnología adecuada mejora la transferencia del mensaje. En este caso, ustedes poseen tecnología en la sala de exposición. Ustedes saben que con un computador y una pantalla tienen esos elementos para potenciar el mensaje. Ojo, también podemos utilizar elementos más antiguos como la pizarra. Ustedes tienen que evaluar cuál es la mejor forma de potenciar el mensaje. Y por supuesto, relacionado con el mensaje, el contenido, la información que yo voy a entregar, tengo que tener en cuenta tres elementos importantes: la adecuación y la intención comunicativa. La adecuación del mensaje es vital que este contenido, o se refiere a que este contenido esté adaptado al nivel de comprensión de la audiencia. McLuhan, en 1964, con su famosa frase, "el medio es el mensaje", nos recuerda que la forma en que se entrega el mensaje es tan importante como su contenido. Así también la intención comunicativa. Austin, en 1962, otro estudioso del tema, que es autor de la teoría de los actos del habla, que también vimos en unidades anteriores, resalta que la intención detrás del mensaje debe ser siempre clara y específica para que sea efectiva. En pocas palabras, tenemos que no solo saber qué decir, sino también cómo decirlo, cómo lo voy a conformar, cómo voy a estructurar el mensaje para que éste finalmente logre el cometido que yo estoy buscando. Yo me propongo una estrategia, un objetivo cuando expongo, y tengo que utilizar todos los elementos necesarios para que ese objetivo, en definitiva, se cumpla. Un factor importante: ¿cómo vamos a preparar los contenidos de la investigación? Si ustedes van a elegir un tema y lo tienen que investigar, tienen que utilizar fuentes confiables. La calidad de la exposición depende de la solidez de las fuentes. Se recomienda utilizar fuentes académicas y verificadas para asegurar la validez de la información. Si ustedes me van a hablar del hidrógeno verde y me van a definir qué es el hidrógeno verde, al menos tienen que decirme quién es el autor que define el hidrógeno verde.
¿Por qué es importante? ¿Por qué es válido el futuro? Estoy dando solo un ejemplo que lo he repetido muchas veces, hidrógeno verde, se me quedó pegada esa presentación. ¿Por qué es importante el hidrógeno verde? Si yo quiero, con mi exposición, transmitir que el hidrógeno verde es el combustible del futuro, tengo que basarme en opiniones de expertos, no en mi opinión, porque mi opinión solo es válida una vez que tengo un cúmulo de información sobre ella que me permite formularla. Eh, Tengo que acudir a fuentes, tengo que, en definitiva, investigar. Y si yo investigo, tengo que decir siempre de dónde saqué la información, ¿ya? Tenemos que incluir diversidad de perspectivas, consultar múltiples fuentes para obtener una visión integral del tema. Kuhn en 1962 destaca la importancia de considerar distintas perspectivas para un entendimiento completo. No solo hay una pura fuente, no se queden con la primera página web que encontraron información, profundicen, busquen más allá. Algunos se están preguntando qué es una fuente. La fuente es de donde yo saco la información y estas fuentes se dividen en dos, primarias y secundarias. Jean, 2003, sugiere combinar fuentes primarias y secundarias para enriquecer la investigación y proporcionar un análisis más profundo. ¿Qué es una fuente primaria? Es la fuente original del conocimiento. Por ejemplo, eh, la persona, voy a volver al hidrógeno verde, la persona que hizo el primer análisis de cómo el hidrógeno verde puede cambiar la forma de entregar energía en el futuro, ese académico, el primero que hizo ese estudio, es la fuente primaria, ¿ya? Pero otros académicos tomaron ese estudio, otros investigadores, y lo fueron complementando. Esas segundas fuentes son secundarias. La fuente primaria es el origen de todo. Las secundarias son todos los otros trabajos que se basan de la fuente primaria para entregar el conocimiento. Todas esas fuentes son válidas. Para organizar las ideas a la hora de presentación, yo puedo acudir o puedo utilizar resúmenes y esquemas, mapas conceptuales. Me imagino que lo vieron en algún curso eh, al inicio de su carrera. Para organizar las ideas se recomienda el uso de esquemas para estructurar las ideas de manera clara y lógica, facilitando la comprensión y la retención de la información. Esto es para la preparación. Yo puedo generar los esquemas para hilar ideas, o los mapas conceptuales para hilar conceptos, relacionar conceptos dentro de la preparación de mi exposición. No necesariamente es aquello lo que voy a exponer, pero recuerden que yo tengo que conocer el tema al revés y al derecho. Yo tengo que ser un experto en lo que estoy exponiendo, porque si no, ante la primera pregunta compleja, se me va a caer toda la estructura y toda la presentación, porque no, si no soy capaz de responder es porque definitivamente no entendí o no entiendo el tema del que estoy hablando. Tienen que saber lo que están hablando, tienen que manejar el tema que eligieron para exponer. Para eso se recomienda generar una pauta de trabajo, una pauta clara y precisa en donde voy detallando cada sección de la exposición. Recuerden que la exposición se divide en tres partes fundamentales. La introducción, en donde yo presento el tema que que voy a disertar y me planteo los objetivos generales de la exposición. Una segunda parte que son los contenidos, en donde definitivamente entrego el grueso de la información que he investigado, destacando las fuentes de donde saqué esa información para llegar finalmente a una conclusión, a un cierre y a un debate. Recuerden que la tercera nota va a requerir un debate, un pequeño debate, una discusión con la audiencia. Y esto en definitiva para evidenciar que mi mensaje efectivamente se posicionó bien dentro de mi audiencia. Recuerden que la clase pasada, o lo pueden ver en el PPT, nosotros analizamos varios tipos de exposiciones formales. No es un solo tipo de exposición, son varios tipos de exposición. ¿Ya? Una estructura bien definida para guiar la presentación puede marcar el éxito o el fracaso de la misma. El estudioso
Reynolds señala que, o sugiere que desglosar la pauta en pasos específicos, la pauta de trabajo, para asegurar que cada punto de la exposición sea cubierto adecuadamente. Por su parte, Duarte 2010 dice que tampoco es bueno ser tan cuadrado, aboga por una pauta flexible que permita hacer ajustes según la dinámica de la audiencia y el desarrollo de la presentación. En pocas palabras, ustedes van a estructurar su presentación, la van a pautear, la van a definir, cómo llego del punto A al punto B al punto C, pero tampoco tengo que ser tan cuadrado porque si a la mitad de la exposición yo me doy cuenta que mi mensaje no está funcionando, que la audiencia se me está aburriendo, no está entendiendo, yo puedo quizás volver atrás, ser un poco más flexible y adaptar y adecuar mi mensaje o la forma en la que estoy presentando para que llegue de manera más efectiva a la audiencia. Prepararse, estructurar la presentación, pero siempre dejando un espacio para cambios. Y para eso yo tengo que manejar al revés y al derecho el contenido que estoy exponiendo. Y si son en duplas, vale para los dos. ¿Qué es lo que pasa cuando preparan exposiciones o disertaciones entre dos personas? Uno se aprende una parte, el otro se aprende otra. Esa es la receta para el fracaso. Los dos tienen que manejar la misma información, los mismos conocimientos, porque en caso de cualquier cosa apoyan al compañero. Sobre el material de apoyo, un tema crucial que hemos visto dentro de las exposiciones, mal uso, en definitiva, en general, todos usaron mal el apoyo gráfico, hicieron PPT que eran verdaderos torpedos. Eh, el material de apoyo tiene que ser breve y, como lo dice, apoyar el mensaje. Debe ser claro, preciso y relevante, fácil de entender. A veces una imagen basta, a veces una cifra basta, a veces un video breve es suficiente para establecer un punto. ¿Ya? Puedo utilizar gráficos, puedo utilizar cifras, como ya les dije, pero no llenar la pantalla de palabras, de conceptos, de letras, porque definitivamente eso no lleva a ningún lado, se ve mal y ustedes comienzan a depender de su PPT y esa no es definitivamente la idea. ¿Por qué es importante utilizar elementos visuales? Porque mejora la retención de la información. Una cifra proyectada queda pegada en la mente del receptor y ustedes a través de esa cifra que ponen en pantalla pueden desglosar un mensaje y ese mensaje va a ser recibido de mejor manera por la audiencia. No ocurre eso con textos, sábanas de textos en pantalla porque no las lee nadie y la gente tiene que optar entre leer lo que dice la pantalla o escuchar al expositor. Esa no es la idea. El expositor solo es importante. Esto es un apoyo visual, ¿ya? También pueden utilizar folletos, textos, guías que pueden repartir entre la audiencia, pero también eso es opcional. Un folleto quizás, un gráfico o una serie de preguntas que puedan inducir propiamente después el debate suelen funcionar. Así que también pueden optar por ese tipo de apoyo. El apoyo audiovisual no se limita a una pantalla, no se limita a una PPT, también puede ser cosas más clásicas, como por ejemplo un folleto explicativo, que se usa mucho en los colegios, pero puede ser efectivo si está bien hecho. Estos diseños tienen que ser simples, bien al hueso, limpio y sin excesos para evitar distracciones. Válido también para las PPT. Nunca olvidar que todo apoyo visual solo refuerza el mensaje central, no es el mensaje. ¿Ya? Consejos prácticos que voy a repetir para la preparación de la exposición. Tienen siempre que ensayar el material, practicar con el material de apoyo para familiarizarse con él y asegurar una presentación fluida. Buscar la retroalimentación, otro elemento, factor de la comunicación que hemos analizado. Tenemos que obtener retroalimentación previa en estos ensayos de una audiencia estándar para mejorar la calidad del material. Ensayen ensayen con una audiencia parecida a la que ustedes van a presentarle, algún compañero de trabajo, vayan viendo
qué ajustes son necesarios, porque esa retroalimentación, esa evaluación previa puede ser bastante útil antes de la presentación final. Para cerrar, la preparación de una exposición efectiva requiere de una comprensión profunda del receptor, del contexto, del mensaje y de la audiencia. Tiene que tener una investigación rigurosa, debe contemplar la confección de una pauta clara de desarrollo y el uso de material de apoyo adecuado. Siguiendo estos principios y las recomendaciones que hemos visto durante todo este semestre, podemos mejorar nuestras habilidades comunicativas y ofrecer presentaciones mucho más efectivas a nuestra audiencia. Habiendo dicho aquello, comenzamos a cerrar esta clase. ¿Qué es lo que les voy a pedir en definitiva en la página web? Que ya vayan dejando propuestas a través del foro. Voy a abrir un foro de cuáles van a ser sus exposiciones finales. La próxima clase lo que vamos a hacer van a ser borradores. Voy a juntar con los grupos y vamos a preparar, crear borradores para las presentaciones finales, que ya deberían ser las clases subsiguientes. ¿Ya? Les voy a explicar en detalle cómo citar una fuente, eh, cómo investigar. Recuerden, bueno, lo hemos visto en esta clase, en esta pequeña disertación. Y vamos a también juntos, vamos a ir adecuando a ver qué tipo de apoyo visual vamos a utilizar. ¿Ya? Esta clase va a quedar en la plataforma, se las voy a mandar también un link por YouTube y también la PPT de la clase pasada la pueden encontrar en la plataforma para que se pongan al día y ya la próxima clase va a ser una clase de taller. Voy a tener los grupos cada uno individualmente para que podamos avanzar de manera más rápida. Mucha materia ya no les voy a pasar, ya no nos queda nada, ya hemos visto todo. Lo único que queda ahora es preparar la disertación final. Con esto cierro, revisen el material, pónganse al día, estoy disponible para cualquier duda, pregunta que venga dentro de los próximos días, las próximas semanas, y el próximo miércoles con los que lleguen, ojalá llegue más, alguien más. eh, la idea es trabajar en talleres individuales. Si no pueden llegar, también me pueden escribir y lo podemos hacer a distancia. No es lo ideal, pero también los puedo orientar un poquito si me van escribiendo en aquí. ¿Ya? Ya, me despido, que estén bien y por supuesto este material lo voy a dejar ahí, tanto en texto como en el video, para que puedan acceder a él de forma más simple. Muy bien, que estén bien, nos vemos el próximo mes.